Estimados compañeros maestrando, buenos días. Licenciado Pablo Alfredo González Sandoval, docente del curso de Normas Internacionales de Información Financiera. El día de hoy, el grupo A1 tiene el gusto de presentarles el tema NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Integrantes del grupo A1 están conformados por Paola de León, Wilber Estrada, Arturo Culajay, César Ramírez y su servidora Diana Tuba. Hemos preparado una infografía acerca de la NIF 15, la cual se denomina ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes. En el caso del alcance de esta NIF, nos menciona cuáles son las actividades que no aplican a la NIF. Por ejemplo, cuando se hace intercambio de bienes entre entidades de la misma rama de actividad y tienen por objetivo facilitar las ventas a los clientes o clientes potenciales. También el reconocimiento de intereses y de ingresos por dividendos cae fuera del alcance de esta norma. Los 5 pasos o la visión general de esta norma del nuevo modelo de ingresos ordinarios podemos mencionar: la identificación del contrato y la identificación de las obligaciones del desempeño, que es parte del reconocimiento, la determinación del precio de la transacción, la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño y el reconocimiento del ingreso, los cuales forman parte de la medición. Costos del contrato. La NIF 15 en su párrafo 91-92 nos habla sobre los incrementos de los costos por la obtención de un contrato y nos dice que si una entidad reconocerá como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente. Si la entidad espera recuperar dichos costos, se va a reconocer como un activo, pero si la entidad no espera recuperar dichos costos, entonces se va a reconocer como un gasto. En sí, ¿qué son los costos incrementales? Los costos incrementales son los costos que incurre una entidad para obtener un contrato que no habrían incurrido si el contrato no se hubiese obtenido. Por ejemplo, las comisiones sobre venta. Dicha comisión se le otorga al vendedor siempre y cuando se pueda concretar dicha venta con el cliente, de lo contrario no se va a otorgar esta comisión. La NIF 15 en su párrafo 93 y 94 nos hace mención que costos se van a reconocer como un gasto, y en sí son todos aquellos costos que se incurren independientemente si se obtuvo el contrato o no, siempre y cuando se tenga lugar, a menos que sea explícitamente imputable al cliente. Como una solución práctica, una entidad puede reconocer los costos incrementales de obtener un contrato como un gasto cuando tengan lugar si el periodo de amortización del activo hubiese reconocido en un año o menos del año. La NIF 15 en su párrafo 95 nos habla sobre los costos de cumplir un contrato y nos dice: si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otra norma, como lo es la NIC 2, que es inventario, la NIC 16, que trata sobre propiedad, planta y equipo, la NIC 38, que trata sobre activos intangibles. Si estos costos no están dentro del alcance de estas normas, entonces la entidad reconocerá un activo por estos costos de cumplir un contrato siempre que dichos costos cumplan con los siguientes criterios. Como número 1, los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato esperado que la entidad pueda identificar de forma específica. 2, los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer o para seguir satisfaciendo obligaciones de desempeño en el futuro. 3, si se espera recuperar los dichos costos. La NIF 15 en su párrafo 97 y 98 nos hace mención sobre los costos que están directamente relacionados con un contrato o un contrato en específico, los cuales incluyen los siguientes términos. Como número 1, mano de obra directa y materiales directos. Estos costos se van a reconocer como un activo. Asimismo, la entidad debe reconocer los siguientes costos como un gasto. Como número 1, los costos generales. Número 2, materiales desperdiciados. Estos costos siempre se van a registrar como un gasto.
Amortización y deterioro de valor. La NIF 15 en su párrafo 99 y el párrafo 104 nos mencionan sobre un activo reconocido de acuerdo con el párrafo 91 y 95 se amortizará de una forma sistemática que sea congruente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios con los que se relacionan dicho activo. Asimismo, la entidad debe de actualizar las amortizaciones que sufran cambios significativos y estos cambios se deben de contabilizar con un cambio en las estimaciones contables según la NIF 8. Deterioro de valor. Nos dice que el deterioro de valor se debe de reconocer en el resultado del periodo en la medida que el valor en libros de un activo supere el importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir, menos los costos relacionados directamente con la provisión de sus bienes. ¿Cuándo se va a reconocer la pérdida? Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de valor de los activos relacionados con el contrato reconocidos de acuerdo a otras normas. Y se reconocerá la pérdida por deterioro de valor del activo de acuerdo con el párrafo 91 y 95. Después de aplicar la prueba de deterioro de valor del activo, se incluirá el importe en libro resultante del activo reconocido con el fin de aplicar la NIF 38. Presentación. Cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera, ya sea como un activo del contrato o como un pasivo del contrato. Esto dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago del cliente. Una entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. Además, un activo del contrato es el derecho de una entidad a la contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido al cliente. Una entidad evaluará un activo del contrato por deterioro de valor de acuerdo con el NIF 9. Un deterioro de valor de un activo del contrato se medirá, presentará y revelará de la misma forma que un activo financiero que está dentro del alcance de la NIF 9. Si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato como un activo del contrato, excluyendo de esta partida los importes presentados como cuentas por cobrar. Además, un pasivo del contrato es la obligación que tiene una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente del que la entidad ha recibido ya sea una contraprestación o bien esa contraprestación es ya exigible del cliente. Si un cliente paga contraprestación o una entidad tiene derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar, antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el contrato como un pasivo del contrato, cuando el pago se realice o sea exigible, ya sea lo que ocurra. Primero, información a revelar. El objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de contratos con clientes. Para lograr este objetivo, una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos. Primero, sus contratos con clientes. Segundo, los juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en aplicación de esta norma a dichos contratos. Y tercero, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Contratos con clientes. Una entidad revelará los importes para el periodo de presentación, a menos que dichos importes se presenten por separado en el estado de resultados integral de acuerdo con las normas. Primero, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que la entidad revelará por separado de sus otras fuentes de ingresos de actividades ordinarias. Y segundo, cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida de acuerdo con la NIF 9 sobre cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surjan de los contratos de una entidad con su cliente, que revelará por separado de las pérdidas por deterioro de valor de otros contratos. Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias. Una entidad desagregará los ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos con clientes en categorías que representen la forma en la
que la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo se ven afectados por factores económicos. Una entidad revelará información suficiente para permitir a los usuarios de los estados financieros comprender la relación entre la información a revelar sobre los ingresos de actividades ordinarias desagregados y la información de ingresos de actividades ordinarias que se revela para cada segmento sobre el que se tiene obligación de informar, si la entidad aplica la NIF 8 segmentos de operación. Saldos del contrato. Una entidad revelará la siguiente información: saldos de apertura y cierre de las cuentas por cobrar de activos del contrato y pasivos del contrato procedentes de contratos con clientes. También revelará los ingresos de actividades ordinarias reconocidas en el periodo de presentación que se incluyeron en el saldo del pasivo del contrato al comienzo del periodo y que son procedentes de obligaciones de desempeño que se satisfacen. También una entidad proporcionará una explicación de los cambios significativos del activo del contrato y pasivo del contrato. Obligaciones de desempeño. La NIF 15 en su párrafo 119 nos brinda la información que toda entidad deberá revelar sobre sus obligaciones de desempeño. Número 1. Cuando la entidad satisface sus obligaciones de desempeño al momento del envío. Términos de pago significativos. Esto quiere decir cuando exige el pago. Naturaleza de los bienes o servicios que se han prometido a transferir. Obligaciones de devolución, reembolso y otras obligaciones similares. Tipos de garantías y obligaciones relacionadas al mismo. Obligaciones de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño pendientes. La NIF 15 en su párrafo 120 nos brinda la información que debe revelar una entidad sobre sus obligaciones de desempeño pendientes. Número 1. El importe agregado del precio de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño que no están satisfechas al final del periodo presentado. También una explicación de cuándo espera la entidad reconocer como ingresos de actividades ordinarias sobre el importe revelado. También la NIF 15 nos brinda información sobre los juicios significativos en la aplicación de esta norma. En el párrafo 123 nos brinda la información de lo que debe revelar una entidad en cuanto a sus juicios y cambios en los juicios, en lo que deberá determinar en los dos aspectos siguientes: en el calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño, precio de la transacción y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. La NIF 15 en su párrafo 124 nos habla sobre la determinación del calendario de satisfacción de las obligaciones de desempeño, en el cual las entidades deben revelar cómo reconocen los ingresos en el tiempo o en un momento específico. Si los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo, deben explicar los métodos utilizados y por qué reflejan correctamente la entrega de bienes o servicios. Si los ingresos se reconocen en un solo momento, deben describir los criterios utilizados para determinar cuando el cliente obtiene el control del bien o el servicio. La NIF 15 en su párrafo 126 nos habla sobre cómo determinar el precio de la transacción y los importes asignados a las obligaciones de desempeño. De manera simple, podemos definir este párrafo como cuando una empresa debe calcular el precio de venta de un producto o servicio y cómo asigna ese precio a las distintas partes del contrato. Además, debe explicar los métodos que usó para realizarlo, como la determinación del precio de la transacción, en la cual la empresa debe calcular cuánto va a cobrar por los bienes o servicios, considerando posibles cambios en el precio, como los descuentos, pagos diferidos o pagos en especie, no en efectivo. También la contraprestación variable, si el precio puede cambiar, por ejemplo, un bono si el cliente paga antes o un ajuste de precio dependiendo de la cantidad comprada, la empresa debe estimar cuánto va a recibir realmente. También, como punto número 3, tenemos el valor temporal del dinero, en el cual si el pago se hace en el futuro, la empresa tiene que ajustar el precio por el valor del dinero. Por ejemplo, no es lo mismo recibir 100 quetzales ahora que en 6 meses.
la asignación del precio, en el cual si la empresa vende varios productos o servicios en el mismo contrato, debe repetir o repartir el precio entre cada uno según el valor de cada bien o servicio. Las devoluciones y reembolsos. Si el cliente puede devolver lo que compró y pedir un reembolso, la empresa debe calcular cuánto puede esperar recibir de vuelta. Activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con el cliente. Este párrafo 127 y 128 de la NIF 15 trata sobre cómo una empresa debe manejar los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. 1. La revelación de juicios y los costos. La empresa debe explicar cómo determinó cuánto gastó para conseguir o cumplir un contrato con un cliente. Incluye, por ejemplo, los juicios que se hicieron para identificar y medir esos costos. Además, debe decir qué método utiliza para calcular cómo se amortizan los costos a lo largo del tiempo. Número 2. La revelación de los saldos y la amortización. La empresa también tiene que mostrar el saldo de los costos que ha reconocido hasta ese momento, cómo se registran los costos de obtener o cumplir el contrato, dividiendo esos costos en categorías como costos para obtener contratos, costos previos al contrato y costos de ejecución del contrato. La amortización de esos costos, cuánto se ha ido reconociendo como gasto cada periodo y cualquier pérdida por deterioro si los costos han perdido valor y ya no se pueden recuperar. Imagina que una empresa de construcción gasta 10,000 quetzales en comisiones y marketing para ganar un contrato de construcción de un edificio. Estos costos se deben reconocer como activos y se espera que la empresa recupere ese dinero a través de los pagos del cliente. La empresa debe decir cómo calculó estos costos y cómo planea amortizarlos a medida que avanza el contrato. Podría amortizar 1,000 quetzales cada mes durante los 10 meses que dure la construcción. Además, tiene que mostrar cuánto de esos 10,000 quetzales sigue registrando en sus libros y si en algún momento estos activos pierden valor, debe reconocerlo como una pérdida. De esta forma, la empresa proporciona claridad sobre cómo maneja los costos asociados con cumplir y obtener contratos con sus clientes. Soluciones prácticas. Si una entidad decide utilizar la solución práctica del párrafo 63, que nos indica sobre la existencia de un componente de financiación significativo, o del párrafo 94, que nos indica sobre los costos incrementales de obtener un contrato, la entidad deberá revelar este hecho. Dentro de las definiciones de términos que la norma nos indica que son parte integral para el entendimiento de la misma, podemos encontrar un contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. También está la definición de un cliente, que es una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. Otra definición que nos detalla la norma es el pasivo de un contrato. Se trata de la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación. Y por otra parte, el activo de un contrato es el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente, cuando ese derecho está condicionado por algo distinto al paso del tiempo. La norma también nos menciona la definición de ingresos de actividades ordinarias, que son los ingresos que surgen del curso de las actividades ordinarias de una entidad. Y el precio de transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos al cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Dentro de la normativa guatemalteca aplicable a la NIF 15 podemos mencionar la Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto 10/2012. Esto establece el marco tributario para el reconocimiento de ingresos y la determinación de la base imponible, lo que debe alinearse a las normas contables y las NIF, incluida la NIF 15. Por otro lado, el Código de Comercio del Decreto 2-70 nos establece las bases para la contabilidad y la presentación de estados financieros de las empresas, lo que puede incluir la aplicación de las normas internacionales, incluyendo la NIF 15. Caso de aplicación.
Una entidad realiza un contrato para proporcionar mensualmente servicios de procesamiento de nóminas a un cliente por un año. Los servicios de procesamiento de nóminas acordados se contabilizan como una única obligación de desempeño de acuerdo con el párrafo 22b de la NEF 15. La obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo con el párrafo 35a de la misma NEF 15, ya que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios del desempeño de la entidad al procesar cada transacción de nóminas a medida que cuando cada transacción es procesada. El hecho de que otra entidad no necesitara volver a realizar los servicios de procesamiento de nóminas por el servicio que la entidad ha proporcionado hasta la fecha también demuestra que el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios del desempeño de la entidad a medida que ésta los realiza. La entidad reconoce ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo, midiendo su progreso hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño de acuerdo con los párrafos 39 al 45 de la NEF 15. Agradecemos su atención, esperamos que la información antes presentada haya sido de provecho para su formación académica. Buen día.